Control estadístico y mejora de la calidad. Empezaremos tratando el tema de calidad controlada. Las empresas establecen un estándar para la calidad de un tipo determinado de producto. Luego intentan que todos los productos se ajusten a ese estándar y aquí comienzan sus problemas. La calidad del estándar es un blanco, pero como un tirador que dispara al blanco, a menudo falla. Como es el caso en todo lo que hacemos, causas desconocidas o fortuitas ejercen su influencia. El problema es cuánto puede variar la calidad de un producto y sin embargo ser controlada. En otras palabras, ¿cuánta variación debemos dejar al azar? Hacer algo como queremos hacerlo es una concepción popular de control. Sin embargo, en la práctica vemos que no es posible. Siempre hay variación, pequeña o grande. Cuando estamos bajo control, es pequeña esta variación. Antes se esperaba que un fabricante pudiera hacer exactamente lo que quería hacer, la exactitud de las leyes de física. Ahora, el físico matemático considera que cada una de las llamadas leyes de la naturaleza es esencialmente estadística y que todo lo que nuestras ecuaciones y teorías pueden hacer es proporcionarnos una serie de órbitas de probabilidades variables. Se requiere la introducción de ciertos conceptos en el desarrollo industrial. Junto con este cambio, debe venir una revisión de nuestras ideas sobre cómo un producto controlado, un estándar económico de calidad y el método de detectar faltas de control o aquellas variaciones que no deben dejarse al azar. Se requiere por ello el uso de la estadística. Naturaleza del control. Ejemplo de nuestra incapacidad para hacer exactamente lo que queremos hacer. Escriba la letra A en una hoja de papel. Ahora haga otra A igual que la primera, luego otra y otra, hasta que tienes una serie de A. Intentas hacer que todas las A sean igual, pero no lo consigues, no puedes. ¿Qué pasa con eso? Veamos qué significa esto con respecto al control. ¿Por qué no podemos hacer algo tan simple como hacer que todas las A sean exactamente iguales? Tu respuesta conduce a una generalización que todos estamos dispuestos a aceptar. Hay muchas causas de variabilidad entre las A. El papel no era liso, la mina de lápiz no era uniforme y la inevitable variabilidad en tu entorno externo reaccionó sobre ti para introducir variaciones en las A's. Pero ¿son estas las únicas causas de variabilidad en las A? Probablemente no. Probablemente hay más y encontramos muchos otros factores y llegaremos a la conclusión de que no podemos hacer exacto lo que queremos y esto es algo aceptado. Dos características de un producto controlado. La primera, estamos limitados para hacer lo que queremos hacer, incluso en algo tan simple como hacer que las letras A sean iguales. Requiere un conocimiento que no poseemos. Por lo tanto, debemos también aceptar como axiomático que una cualidad controlada no será una cualidad constante. En cambio, una cualidad controlada debe ser una variable. Esta es la primera característica del control. Segundo, en el ejemplo de las A's, tus A son diferentes de mis A. Hay algo que en tus A que las hace tuyas y algo en mis A que las hace mías. Es cierto que no todos tus A son iguales, tampoco lo son mis A's. Cada grupo de A varía dentro de cierto rango y sin embargo, cada grupo es distinguible de los demás. Esta variabilidad distinguible y por así decirlo
constante dentro de ciertos límites es la segunda característica del control. Definición de control. Un fenómeno está controlado cuando, mediante el uso de la experiencia pasada, podemos predecir, al menos dentro de ciertos límites, cómo se puede esperar que varíe el fenómeno en el futuro. Aquí, la predicción dentro de ciertos límites significa que podemos establecer, al menos aproximadamente, la probabilidad de que el fenómeno observado caiga dentro de los límites dados. Base científica para el control. En forma bastante sintética, podemos considerar tres postulados. El primero, todos los sistemas de causas fortuitas no son iguales en el sentido que nos permiten predecir el futuro en términos del pasado. Ejemplo, la ley de la mortalidad, el movimiento molecular, entre otros. Segundo, los sistemas constantes de causas aleatorias existen en la naturaleza y también existen en la producción. Las causas asignables de variación pueden ser encontradas y eliminadas. Aquí vemos, por ejemplo, un gráfico donde tenemos diferentes valores para un aparato tipo A y su fracción defectuosa P. Vemos cómo están variando alrededor de una recta promedio, aunque hay valores muy fuera de los alrededores de la recta promedio que se consideran que son originados por causas asignables. Eso indica que hay problemas, que el proceso no está bajo control. En este caso, todos los valores, los puntos que estamos viendo, están dentro de los límites de control. En ese caso, las variaciones se deben al azar. No existen causas asignables. Criterios para detectar causas asignables. Al lado izquierdo, en esas circunferencias, vemos cómo varía el porcentaje controlado en el tiempo. Esto se origina porque se eliminan causas asignables y aumenta el control. Aquí a la derecha vemos cómo en el gráfico inicial hay una variación alta y el gráfico contiguo dentro de la gráfica de control hay una variación menor. ¿Eso por qué? Porque se han detectado las causas asignables y se han eliminado. La teoría estadística. Un conjunto de datos observados constituye una muestra de los efectos de causas asignables desconocidas. Luego, la teoría es una herramienta valiosa para probar hipótesis de ingeniería. Ejemplo, sobre la resistencia a la atracción de un material. Después de haber hecho todo lo posible para eliminar las causas asignables de variación, seguirá habiendo una cierta cantidad de variabilidad que exhibe el estado de control, pero esa variación es debida al azar. Consideremos una extensa serie de datos publicados por un miembro de los laboratorios de productos forestales que se aprecian en la figura. Ahí vemos 1304 muestras de abeto y vemos cómo varían los valores siguiendo una distribución normal. Acá vemos otro gráfico con un número pequeño de muestras. Se ve que la variación en la figura no es normal, pero sí se ve cómo, digamos, al variar el tamaño de la muestra de 3 a 100, cuanto mayor, entonces vemos que la desviación estándar es menor. Y entonces vemos pues el tema de
la conveniencia estadística de seleccionar un tamaño de muestra. Leyes básicas para el control. El producto controlado es un fenómeno que puede predecirse, al menos dentro de límites asociados con una probabilidad dada. Ley exacta, una regla por la cual podemos predecir con un alto grado de precisión el curso futuro de algún fenómeno. Ejemplo, si imponemos una fuerza electromotriz E por seno de WT sobre el circuito de la figura siguiente, la figura que vemos abajo, y tenemos en ese caso la inductancia L, la capacidad C, la resistencia R, la corriente I en cualquier momento t. Y esta ecuación diferencial que vemos abajo es justamente una ley física exacta que representa la fuerza electromotriz. Estas leyes exactas por sí solas no son suficientes para asegurar el control, porque, como ya hemos señalado, la variabilidad en la calidad a menudo es explicable sobre la base de leyes exactas conocidas. Decimos que tales variaciones son producidas por causas desconocidas o aleatorias. Si, por lo tanto, queremos asegurar el control de calidad del producto, debemos hacer uso no solo de leyes exactas, sino también leyes aleatorias, leyes estadísticas. La ley básica de este carácter sea la ley de los grandes números. La ley de los grandes números. Si lanzamos una moneda, debe salir cara o cruz. Si repetimos el experimento una y otra vez, descubrimos que existe cierta constancia en los resultados obtenidos, independiente de quién lance la moneda y de dónde se lance. La proporción observada entre el número de veces que sale cara y el número total de lanzamientos se acerca a un valor constante para una moneda dada. Este tipo de experiencia no se limita al lanzamiento de monedas y se desprende el principio general que se acepta como ley de la naturaleza. Siempre que un evento puede ocurrir de una sola de dos maneras y se observa que el evento ocurre bajo las mismas condiciones esenciales durante un gran número de veces, la relación P del número de veces que ocurre de una manera con el número total de intentos se acerca a un límite definido, P en negrita, a medida que el número de intentos aumenta indefinidamente. Simbólicamente, el límite estadístico LS cuando n tiende a infinito de P es igual al P en negrita. LS, límite estadístico, valor límite P en negrita, se llama probabilidad objetiva. Y otro concepto distinto es la probabilidad matemática o a priori. Si un evento puede ocurrir en un número definido n de maneras mutuamente excluyentes, siendo todas las maneras igualmente similares, y si m de estas maneras se llaman favorables, entonces la razón m sobre n es la probabilidad a priori del evento favorable. Una probabilidad a priori es distinta de un límite estadístico. Veamos el caso binomial en relación con el control. Esto es importante porque en el tema de la calidad tenemos en muchos casos con mucha frecuencia el tema binomial. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de tener buenos y malos, es decir, dos alternativas, ¿no? Defectuosos o no defectuosos. Si P es la probabilidad matemática o a priori de que ocurriera un evento o éxito y Q es la probabilidad matemática o a priori de que no ocurriera el evento, se deduce fácilmente que las probabilidades de 0, 1, 2, 3 y hasta n ocurrencias del evento en n ensayos están dadas
por los términos sucesivos del binomio puntual P más Q elevado a la n. También se deduce el número promedio de éxitos, P por n, la desviación estándar del número de éxitos, raíz cuadrada P por Q por n. Con base en lo anterior se puede demostrar la existencia de la ley de los grandes números. Para mayor detalle, ver un texto estadístico sobre el tema. Sistema controlado o constante de causas aleatorias. Las causas desconocidas que producen un evento de acuerdo con la ley de los grandes números se llamarán un sistema de causas aleatorias porque suponemos que la probabilidad objetiva que tal sistema de causas produzca un evento dado es independiente del tiempo. Queremos una causa para todo, pero eso es elusivo, difícil. Toda causa tiene su causa y así sucesivamente hasta el infinito. Siempre debe existir una cierta cantidad de alteraciones en el mundo tal como lo percibimos. Podemos encontrar ciertas relaciones entre las cosas que observamos. Al hacerlo, introducimos términos que no podemos explicar en el sentido fundamental, pero que utilizamos con gran ventaja. Por ejemplo, la masa, la energía, el electrón, etc. Así introducimos teorías de cómo se relacionan las cosas, aunque no sepamos sobre exactamente las cosas de las que hablamos. Por ejemplo, tenemos la teoría de la luz, pero no sabemos qué es la luz. En algunos aspectos actúa como una onda, en otros como un corpúsculo. La justificación del uso de la teoría ondulatoria o de la teoría corpuscular de la luz es que ayuda a alcanzar el fin deseado. En la teoría simple del control hablamos de causas, aunque no sabemos qué es realmente una causa, más de lo que sabemos que es la luz o la electricidad. Sin embargo, cuando aplicamos la teoría de control, como lo hacemos acá, es tan fácil tener una sensación de lo que queremos decir con causa en un caso específico, como tener una sensación de lo que queremos decir con la luz cuando hablamos de ella. ¿Qué es un sistema variable de causas aleatorias? Todos los sistemas de causas aleatorias no son constantes. Ejemplo, las condiciones generales de los negocios. Abajo se puede ver ese gráfico donde hay esta variación, diversas tendencias en diversos momentos en un determinado periodo de tiempo. Se dan curvas similares para las fluctuaciones en los precios del mercado de productos o acciones individuales. Las causas de tales fluctuaciones son, en su mayor parte, desconocidas. La creencia general es que las variaciones de este carácter muestran tendencias distintas y posiblemente movimientos cíclicos. La existencia de ellos demuestra, pues, la constancia del sistema de causas. Y ahí vemos, pues, la necesidad de contar con leyes estadísticas. Los sistemas constantes de causas aleatorias dan lugar a distribuciones de frecuencias o leyes estadísticas. La ley de la mortalidad, la ley de distribución del desplazamiento de una partícula bajo el movimiento browniano, la ley de Maxwell, entre otras. Si se controla la calidad de un producto en el sentido de que sus fluctuaciones obedecen a la ley de los grandes números y por lo tanto a alguna ley de distribución estadística, debemos saber que esta ley se utiliza para predecir cuántas piezas de un producto tendrán cualidades que se encuentren dentro de límites determinados. La teoría estadística proporciona leyes de distribución estadística. Por lo tanto, se hacen intentos para describir y tabular todas las leyes, ejemplo, la ley normal, entre otras. Se intentó aplicar la ley normal en muchas distribuciones observadas, pero se descubrió que no era satisfactoria para la mayoría de los problemas. Esta situación dio lugar a la búsqueda de leyes generales, por ejemplo, la de Poisson, Laplace, Graham, Pearson, etc.
Leyes exactas versus leyes estadísticas. O sea, estamos viendo pues que existen las leyes exactas como las vemos en la física, ¿no? Ecuaciones específicas por un caso específico y lo que vimos en esto de la fuerza electromotriz, la ley de Maxwell, etcétera, y también tenemos las leyes estadísticas, ¿no? Entonces, que estamos viendo cuando esto referido a los grandes números y al control. La ley exacta establece algo que es verdad para una cosa o una sola cosa o evento. La ley estadística establece algo que es verdad en promedio o en el largo plazo. La ley exacta se aplica a la cosa individual. La ley estadística se aplica a un grupo del mismo tipo de cosas. Las leyes exactas se aplican cuando los fenómenos físicos se entienden bastante bien. Las leyes estadísticas se aplican cuando no se entienden tanto. Entre estos dos extremos se puede encontrar leyes que hacen posible una especie de predicción. Ejemplo, los pronósticos de las condiciones económicas es una forma es descomponer una serie temporal en 4 partes: tendencias, ciclos, estacional, fluctuaciones erráticas. Y ese es justamente donde nosotros trabajamos, ¿no? El control estadístico, que es justamente a donde apuntamos. Condiciones para el control. Si existe un orden causal en los eventos y fenómenos como postulamos, entonces para alguien con conocimiento perfecto, todo es predecible y por lo tanto controlado. Para fines prácticos, la calidad del producto está controlada solo en la medida que conozcamos las leyes que hacen posible la predicción. Dado un concepto observado de datos, dado un conjunto observado de datos con fluctuaciones, podemos tratar de determinar si el producto está o no controlado. Para ello, emplear la inducción lógica. Ejemplo, dado que las fluctuaciones observadas son tales, podrían haber ocurrido dado que el fenómeno obedeciera tales leyes. Entonces se deduce que estas leyes controlan este fenómeno, aunque rigurosamente podemos decir que estas leyes pueden controlar este fenómeno. No podemos decir que el comportamiento de un fenómeno en el pasado es suficiente para decir que el fenómeno está controlado por un conjunto de leyes conocidas. Lo que podemos decir es que se ha demostrado que tal comportamiento parece ser de dicha forma. Condiciones necesarias y suficientes para el control estadístico. Suponga que la condición necesaria y suficiente para el control estadístico es que las causas de un evento satisfagan la ley de los grandes números, como lo hacen las de un sistema constante de causas aleatorias. Si un sistema no es constante, un sistema de causas no es constante, diremos que está presente una causa asignable de tipo 1. Las causas asignables de este tipo en una serie económica son conocidas, son cosas como las tendencias, los ciclos y las estacionalidades. Y en un proceso de producción son cosas como diferencias en las máquinas, en las fuentes de materia prima, en la tecnología, etc. Aplicando la ley de los grandes números se puede ver si un fenómeno está controlado o no. Entonces, y ahora sí estamos mucho más cerca de nuestro objetivo con respecto a la calidad y el control de la calidad. Si un producto está controlado estadísticamente, existe una probabilidad objetiva P de que una pieza de este producto sea defectuosa. Luego, por la ley de los grandes números, se deduce que las fracciones defectuosas observadas en muestras sucesivas de tamaño n deben distribuirse alrededor del valor P igual a P en negrita, de acuerdo con los términos del binomio puntual de Poisson, P más Q elevado a la n. Gráficamente, esto significa que si tomamos los valores observados de la fracción defectuosa P como ordenadas y una serie de números correspondientes a una secuencia de muestras de tamaño n como abscisas, las fracciones observadas deben distribuirse alrededor de la ordenada P
de la manera indicada esquemáticamente en la figura siguiente. Y entonces aquí podemos ver en las abscisas n y en las ordenadas la fracción defectuosa p, y a lo largo del tiempo vemos los límites de control y esas variaciones en los puntos que están dentro de los límites de control. Y estos puntos que están dentro de los límites de control siguen una frecuencia relativa que vemos de la distribución normal. Y entonces aquí vemos en todo este desarrollo cómo es que estamos llegando a lo que utilizamos en la actualidad como gráficos de control. Todo esto fue el aporte de un gran académico en el siglo pasado, que fue Walter Shewhart, que justamente escribió varios textos explicando todos estos temas. Los que están muy interesados en todo esto, en desarrollar más, pueden revisar en diferentes páginas electrónicas los textos de Shewhart y también textos especializados de estadística, que nos dicen lo referente a lo que es el control estadístico, que es la base para lo que conocemos como el control de calidad. No se olviden, por favor, de darnos el like si les pareció interesante la exposición, y también, si es posible, suscribirse a mi canal para que me puedan estar ayudando a continuar con este esfuerzo de desarrollar diversas publicaciones, videos sobre los temas de calidad. Muchas gracias por su atención.